Que Dios nos bendiga, estimados hermanos y amigos. Placer enorme poderles saludar una vez más en esta edición de su programa Amaneciendo con Jesús. Francisco Álvarez les saluda en esta mañana y quiero compartir con ustedes una reflexión que le encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 22 y versículo 37 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Reflexionamos sobre si tan solo amáramos al prójimo. Prójimo es alguien cercano, un vecino, alguien próximo. De hecho, Jesús lo ilustró con una parábola de un hombre que descendía de Jerusalén y fue golpeado por malhechores. Cuando estaba tirado en la calle, en el camino, pasó un sacerdote y lo vio y pasó de largo. Pasó un levita y lo vio y hizo lo mismo, pasó de largo. Pero pasó un samaritano, que fue movido a misericordia y le ayudó. Lo subió a su caballo, lo subió a su cabalgadura y lo llevó a un mesón, lo hospedó ahí, vendó sus heridas, le aplicó todos los primeros auxilios que necesitaba aplicarle y además de esto, por si fuera poco, pues lo llevó a un lugar donde lo cuidaran. Y Jesús con esto ilustró quién es el prójimo. En sí, se refiere a aquella persona que está dispuesta a tender la mano o a aquel a quien usted le puede tender la mano. Cuando leemos esta ilustración en la Biblia, nos damos cuenta de cuán lejos estamos a veces de lo que hay en el corazón de Jesús. No podemos pretender amar a Dios, que no lo vemos, si no amamos al prójimo, que sí lo vemos. La iglesia es llamada para poder ser ejemplo en estos temas. Y déjeme decirle de que hay organizaciones religiosas a nivel mundial que son multimillonarias, que tienen templos costosísimos y ostentan tener grandes propiedades, enormes cuentas bancarias. Si tan solo amáramos al prójimo, por lo menos una parte de eso se destinara para la necesidad que pueda haber cerca, no tan lejos, sino cerca de donde están establecidos. Al leer estas historias, pues nos sorprende esta realidad. A nivel mundial, vemos cómo las personas viven. Hubo un hombre llamado Santiago que se preguntaba: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Y él mismo se contesta de una forma sorprendente en Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice que de la codicia y de la envidia que hay dentro de nosotros. Pero codicia y envidia, ¿hacia quién? Obviamente hacia el prójimo. Vemos algo en otra persona y de repente pues no nos cae tan agradable. Vemos la prosperidad en otro y tal vez no nos cae de mucho agrado. Desde 1945 hasta la actualidad se han ejecutado más de 140 guerras a nivel mundial. La pregunta es: ¿a quién se afecta con una guerra? Se afecta al prójimo. Esto es lo que se vive en esta tierra. Según leía por ahí un artículo, si tan solo se destina el 10% del presupuesto militar mundial, con eso es suficiente para acabar con el hambre. ¿Quién es que padece hambre? Es el prójimo. Y esto pues en algunos países es mucho más alarmante que en otros. En unos continentes es mucho más alarmante que en otros. Esta es la realidad que vivimos. Pero esto es a nivel mundial. ¿Qué ocurre en nuestro vecindario? ¿Qué ocurre en nuestra familia? Porque la reflexión es para usted que me está viendo por medio de este video. Tengo el privilegio de saludarle y poder compartir con usted.
Si tan solo amáramos al prójimo. Podemos escribir en redes sociales lo que pensamos y a veces criticar, algunas veces de manera constructiva, otras veces quizás no tanto. Pero a veces nos indignamos de lo que hacen unos países con otros que han destruido tal vez a otro país. Han destruido al prójimo. Pero ¿qué ocurre con nosotros? Cada persona, usted que me está viendo, ¿qué estamos haciendo con ese tema que es tan importantísimo? Si tan solo amáramos al prójimo, ¿qué hacemos por nuestro semejante? ¿Qué hacemos por nuestra familia? Es algo muy importante. No podemos ostentar nosotros que hemos creído en la Biblia, que estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús, cuando no nos acordamos de nuestra familia. Usted que Dios le ha concedido llegar a un país como este, a los Estados Unidos, y tiene el privilegio de vivir acá de una manera distinta como vivía en su país de origen. Pero ¿qué está haciendo si de repente se ha olvidado de su familia? Ellos son su prójimo, sus padres también son su prójimo, su familia cercana también son su prójimo, sus vecindarios, sus amigos. No significa que todo lo que posee pues se va a quedar sin nada, obviamente no es ese el propósito, pero sí reflexionar. Si tan solo amáramos al prójimo, las diferencias se terminarían. Y recuerde la regla de oro que Jesús mismo dejó establecida, que hagamos a otros lo mismo que deseamos que nos hagan a nosotros. Eso es algo tan valiosísimo en las relaciones que podemos tener con nuestros semejantes. Si tan solo amáramos al prójimo, este mundo fuera completamente diferente. Pero esperando que cada uno de los que podemos ver y compartir este video, comencemos a hacer la diferencia y vivir conforme Jesús desea en su corazón. Que Dios le bendiga de manera muy maravillosa.